Hombre, nuestros amiguitos de Visual Economic que se han puesto a hablar otra vez de Javier Milei y su política económica. Y cómo no, para alabarla y aplaudir con las orejas sus medidas y su gestión. En fin, yo estoy muy cansado ya de desmontar a todos estos palmeros de Milei que lo único que hacen es hacer un cherry picking de la hostia y decir, mira, las cosas están bien porque cojo esto por aquí, lo manipulo, lo sesgo. Esto lo hace Javier Milei, sus voceros, todos los palmeros, en fin, Sudamérica, todo. Y, por supuesto, Visual Economic no podía ser uno menos. Ahí está, los primeros para darle su palmadita en la espalda a Javier Milei, a pesar de que toda la evidencia empírica disponible señala que sus políticas están causando un desastre económico y social tremendo, no podríamos decir incluso humanitario, porque ya veremos cuando se publiquen los datos de emigración, que nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Insisto en que ¿cómo es posible, de verdad lo digo, que se pueda retorcer tanto la realidad? ¿Cómo se puede estar tan ciego a los datos? ¿Cómo se puede manipular todo para que parezca lo contrario de lo que está ocurriendo? Vamos a ofrecer datos de verdad rigurosos para señalar que la gestión económica de Milei está siendo un absoluto desastre, un absoluto fracaso, y a pesar de eso, que todo el mundo lo puede ver con su propio ojo. No hablo ya de los argentinos que desgraciadamente lo están sufriendo, que saben perfectamente que está siendo un absoluto desastre lo de Javier Milei. Digo, vamos a mirar los datos y lo vemos. Pero esta gente retuerce los datos, los manipula, coge lo que le da la gana y ahí que ponen su relato de la cosa está yendo súper bien en Argentina, o al menos está yendo bien en determinado parámetro, ¿no? Vamos a coger el vídeo de Visual Economy y lo vamos a destrozar. Lo vamos a desmontar uno a uno todos los argumentos y todas las barbaridades que dicen porque no se sostiene ninguna. Vamos a ello. Para ello, fijaos que voy a traer aquí este vídeo que es el que estaba haciendo referencia. Se titula ¿Se consolidará el milagro económico de Javier Milei? O sea, nada sesgado, nada partidista el título, ¿verdad? Milagro económico de Javier Milei, además en mayúscula. Os repito, os recuerdo, Visual Economy es un canal que llega a 700.000 personas, o eso es lo que aparece aquí. Algunos a lo mejor están comprados y son bots, pero eso es mucha gente, y lo han visto 578.000 visualizaciones. Toma ya, tócate los pies, más de 500.000 de personas viendo esta bazofia, esta basura de vídeo. Eso es desinformar a lo grande, porque vamos a ver en qué desinforma y cuáles son las barbaridades que comenta. Desde el éxito de Javier Milei en las elecciones PASO, todo el mundo está pendiente de si el experimento libertario del país gaucho podrá acabar con décadas de estancamiento económico heredadas por el peronismo. Y por ahora parece haber sido todo un éxito. La inflación amenazaba con dispararse hacia una nueva hiperinflación, pero ahora ha vuelto a niveles tan bajos que no se veían desde 2022. Es más... A ver, aquí ya hay mucho que comentar, mucho que comentar. Voy a quitar aquí los subtítulos que no sé si nos deja ver el gráfico. Lo primero, ¿dónde pone ahí en los de Visual Economy, nuestros grandes amigos, la separación entre el periodo pre-Milei y periodo pre-Milei? En diciembre de 2023. Justo en la cúspide esa que podéis ver ahí de la montaña, ¿vale? De la inflación. Pero no, amigos de Visual Economic y todos los que estáis viendo este vídeo, no. Eso es periodo Milei, ¿vale? Ese incremento tan exacerbado de los precios, esa pedazo de montaña, es de Javier Milei. Y esto lo he demostrado 800.000 veces y sé que vaya a seguir engañando a la gente o tratando de engañarla, haciendo esa distinción de no, en diciembre en realidad es que estaba Javier Milei, acaba de llegar el 10 de diciembre, no le ha dado tiempo, la inflación de diciembre que fue muy elevada, no es responsabilidad de Javier Milei. ¿Cómo que no? Tócate los pies, claro que es de Javier Milei. Lo voy a explicar por enésima vez. A ver, Javier Milei llegó el 10 de diciembre al gobierno y el 12 de diciembre devaluó en un 50% la moneda nacional, el tipo de cambio oficial, lo que impactó de golpe en los precios a través de una inflación importada. Eso disparó los precios hasta más del 25% de crecimiento en un mes, que es una maldita locura. Eso lo hizo Javier Milei. Por cierto, si alguien cree que estoy exagerando,
puede verlo en las mismas palabras del gobierno de Javier Milei, donde en un informe hace no mucho dijeron lo siguiente. Seguramente a los técnicos se les escapó, pero aquí tenemos la captura para evidenciar que ellos mismos son conscientes de que la inflación de diciembre fue responsabilidad de su política. Os leo literalmente. El pico de inflación se registró en los meses de diciembre de 2023, 25,5% mensual, y enero de 2024, 20,6% mensual, en el marco del reacomodamiento de precios relativo a partir del sinceramiento del tipo de cambio nominal, lo que yo he dicho. Y además añade, y del precio de algunos bienes y servicios que se encontraban bajo esquemas de control de precios. Claro, tú destopas los precios de algunos productos y los precios se te disparan. Eso lo hizo Javier Milei. La inflación disparatada de diciembre de 2023 fue culpa de Javier Milei. Pero esta gente descarada, sin vergüenza, de Visual Economy, va y hace esto. Y pone ahí la separación donde le sale la punta de ahí, ¿vale? Porque no tiene ningún tipo de sentido que lo pongas detrás. La inflación de diciembre galopante fue culpa de Javier Milei. Reconocido incluso por ello. Y a pesar de ser una cosa muy loca, 25,5%, estaba muy lejos de ser una hiperinflación con la política de Javier Milei. No hablemos antes. Estaban diciendo de Visual Economy. Y Javier Milei salvó a la economía argentina de llegar a una hiperinflación. ¿Qué me estás contando? Si tenemos que las tasas de inflación, que eran muy elevadas antes de Javier Milei, que llegaron hasta el 12%, para que se convierta en una hiperinflación tiene que ser del 50%. Acorde a los estudios más consensuados, ¿vale? Que tiene que ser más del 50%. Y aún así, con el shock tremendo que causó Javier Milei, se llegó al 25%, ¿vale? O sea que no estaba la economía argentina a punto de sufrir una hiperinflación. Eso es comprarle el relato a Javier Milei, que es un relato falso, propagandístico, de decir, todo estaba muy mal hasta que yo llegué. Pues nada, el Visual Economy ahí como buenos palmeros, como buenos perritos falderos, comprándole el discurso a Javier Milei. Pero es absolutamente falso, es una patada de rigor, es una vergüenza, es una barbaridad. No se puede decir eso sin que se te caiga la cara de vergüenza, porque es mentira, es engañar a la gente, insisto. Además, ha bajado la inflación ahora mismo porque la gente no tiene dinero y los vendedores dicen, ostras, como siga aumentando tanto los precios, nadie me va a comprar nada, ¿vale? Os recuerdo que esto se llama el silencio de los cementerios, que la economía deja de tener inflación porque la capacidad económica está muerta. En un cementerio no hay ruido porque la gente está muerta. Pues lo mismo pasa en una economía en la que la inflación está cayendo porque la gente no tiene capacidad económica. La gente me dice a mí, mucha gente de Argentina me escribe y me dice, yo estaba mejor con una inflación del 10% que ahora con una inflación del 4 o 3%. ¿Por qué? Porque los salarios suyos iban más o menos pareja a ese 10% y ahora es que hay gente que no tiene ni salario porque ha perdido su empleo, o hay gente que no se le revalorizan tanto el salario o las pensiones, ¿no? Pero es que incluso teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, fijaos que lo que ha bajado la inflación Javier Milei ahora está por encima de 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, ¿vale? En términos promedios. O sea, que tampoco es que lo haya bajado tantísimo, ¿vale? Que no es que se haya salido con la suya. Incluso, aunque lo hubiera hecho, que como digo, empobreciendo a la gente no es el camino. Pero es que tampoco es que sea la leche esto, ¿no? Es más, la inflación está bajando en Argentina porque la gente no tiene capacidad económica por haberla subido tanto la inflación en los primeros meses. Ya hemos visto diciembre y enero la locura que fue. Si cogemos el acumulado de todo lo que han subido los precios desde diciembre, incluido obviamente porque es parte de la política de Javier Milei, hasta la actualidad, los precios en Argentina han subido 152,9%. Una locura. Si cogemos el mismo número de meses hacia atrás, desde que llegó Milei hacia atrás, el gobierno de Massa, de Alberto Fernández, los precios solo, entre comillas, aumentaron 133,9%, que es una locura, es muchísimo, pero es mucho menos que el 152,9%. Javier Milei es el rey de la inflación. Son datos, no son opiniones, pero tenemos aquí a los graciosillos de Visual Economy diciendo que Javier Milei es un máquina que ha reducido la inflación y que patatín patatán. Por favor, qué vergüenza de gente, de verdad. Seguimos. Más, la inflación anterior a la llegada de Milei venía con truco. Como muchos precios estaban controlados o subvencionados, la cifra de inflación estaba maquillada. En otras palabras, que la inflación real previa a Milei era más alta todavía que lo que decían los datos oficiales. Dice inflación maquillada por poner topes los precios a determinados productos, que es como, vale, el combustible que no sea tan caro, que sea un poco más bajo. Eso dice que es inflación maquillada, que es trampa. Bueno, pues Visual Economy, ¿por qué no denuncian la trampa también para todos estos países que tienes ahí? Que todos aplican precisamente limitaciones de precio en muchos productos. ¿Quién es el número uno? Suiza.
¿Por qué no hacéis un vídeo hablando de que Suiza está controlando la inflación, maquillando la inflación, que no es tan alta como debería ser? ¿Por qué no hacéis lo mismo con todos los demás países que tenéis ahí, como los Países Bajos, como Suecia, como Alemania, como Croacia? En fin, se ve ahí muy pequeñito, pero el último país de todo este ranking es España. Por supuesto, estos hombres han hecho en Visual Economy un montón de vídeos diciendo que en España se controlan los precios, que es una barbaridad, no sé qué, con lo del gas natural y no sé si con otro tipo de cuestiones. Pues esto es lo que hacen los países desarrollados, y no solo desarrollados, para gestionar sus economías en determinados productos, que no queremos que los precios se disparen por la fuerza de la demanda y la oferta en el mercado. Se topan precios, se regulan precios. ¿Os imagináis vosotros lo cara que estaría el agua potable si esos precios no estuviesen regulados? Cuando llevamos sufriendo sequía, por ejemplo, aquí en España un montón de tiempo, tendríamos los precios absolutamente disparatados. Gracias a Dios que los precios están regulados. Pero para lo de Visual Economic, eso es trampa. Eso es maquillar los precios. Tócate los pies. Esto no es algo que solo hagan las economías más desarrolladas, que lo hacen, ahí lo tenéis. El 40% controla y regula precios de la electricidad, en las telecomunicaciones, un poco menos en servicios postales, en agua, como estaba diciendo, en productos de petróleo, ¿vale? En medicina, en productos de medicina. Menos mal que regulamos los precios de la medicina, ¿no? Estamos maquillando los precios, de verdad, Visual Economy. Pero es que fijaos, las economías en desarrollo o de renta media, como sería la Argentina, el 80% regula precio, el 80%. Pues nada, Milei decidió que no, que Argentina tiene que ser de otra forma. Y ya está, y punto y pelota. Pues nada, toma, ahí te lleva el golpe. Según lo que dice esta gente, estaba maquillado. Un mojón estaba maquillado. Un mojón. Porque en realidad esto es una típica política económica que hacen todos los países para que los precios no se disparaten, no se disparen tantísimo en determinados bienes y servicios que se consideran esenciales para la vida humana. Pero aquí tenemos lo de Visual Economy diciendo tonterías, ¿vale? Pero bueno, seguimos porque las tonterías solo no han hecho otra cosa que empezar. Para eso tenemos que irnos un poquito más adelante en el vídeo. Color de rosa. El precio a pagar por la estabilización fiscal está siendo una brutal recesión. La actividad económica cayó hasta el menos 8% interanual en febrero de este año y la capacidad de aprovechamiento industrial ha pasado del 70 al 55%. Esto será de lo único que dicen de verdad, ¿no? Que es correcto en todo su vídeo. Es muy duro, pero era algo necesario. Algo que el propio Javier Milei ya advirtió. Ya sabéis, después de la borrachera peronista, pues la resaca era inevitable. Pues nada, la típica cantinera de siempre, de esta gente cuando va a recortar y hacer daño y empobrecer a la gente, dice, lo siento, es que era muy duro, es muy duro, pero era necesario para estabilizar la economía. Eso es lo que ha dicho, hay que estabilizar fiscalmente la economía, que en Román Paladino, como ha dicho muchas veces Javier Milei, es tener el superávit, ¿no? Déficit cero. A ver, estoy aburrido de mostrar este gráfico, que alguien me lo refute algún día, por favor, porque nadie ha querido meterle mano a este gráfico. Revela todos los países del mundo si han tenido déficit público o superávit público desde 1980 hasta 2021. Últimos datos disponibles, datos del Banco Mundial. Son datos públicos oficiales. Bien, más del 80% de las economías tienen déficit público, por regla general. Eso es lo normal, es lo natural, es lo, de hecho, incluso positivo para que la economía pueda funcionar. Solo una minoría tiene superávit durante tanto tiempo porque son paraísos fiscales o grandes potencias exportadoras de hidrocarburos como Noruega. Pero eso es trampa, eso solo lo pueden tener muy poquitas personas, muy poquitos países. Algunos son parásitos, como los paraísos fiscales, y otros simplemente que tienen mucho petróleo y punto y pelota. Pero el resto de países tienen déficit público. Argentina también tendría que ser uno de estos. Entonces, ¿tanto dolor para qué? Para lograr algo que no tiene ni pie ni cabeza. Que es que haya déficit cero, que no tiene ni pie ni cabeza, que los países más ricos del mundo están ahí con un montón de déficit público, que no pasa nada, que no es ese el problema de Argentina, no es la causa de los problemas, pero esta gente no entiende de economía y nada, dice, es que hay mucho dolor, pero se ha llegado al superávit, bien, nada, eso no sirve para nada. Y desgraciadamente estáis aquí empobreciendo a la gente por la cara, porque efectivamente no cumple ningún tipo de objetivo de mejorar el bienestar social. Seguimos con las barbaridades a las que nos tiene acostumbrada, en este caso, Visual Economy, pero es este único personaje ahora, ¿no? Está mucho mejor. Es decir, que sí, que la economía argentina está en recesión, pero es que la del líder anterior no era diferente. Ahora, la diferencia es que la recesión actual está sirviendo para construir un futuro mejor en el largo plazo. Ahora es que es increíble, es increíble. O sea, según su lógica, sí, mucho dolor ahora, pero es para construir un país mejor, en el futuro, en el medio y largo plazo.
Yo podría traeros aquí 800.000 indicadores para refutar esa idea, pero voy a traer solo unos pocos, ¿vale? Solo van a ser unos 3 o 4. Aquí lo tenéis. Pobreza e indigencia. Ha aumentado más de 11 puntos por culpa de las políticas de Javier Milei. ¿Esto de verdad es tener un país mejor en el medio y largo plazo? Cuando la gente entra en la pobreza, a veces no sale, ¿vale? Esto se llama trampa de la pobreza en economía. Y es porque hay alguien que está mucho tiempo en el desempleo, sin capacidad económica para encontrar otro. Las empresas no quieren contratar a gente que lleva mucho tiempo en el desempleo, se queda con pocos recursos, problemas mentales, ¿vale? Esto es una cicatriz tremenda de la leche, gente en indigencia. Esto es lo peor que puedes tener para tu país en el medio y largo plazo. Pero esta gente dice un futuro mejor. ¿Qué futuro mejor? ¿Qué me estás contando? Los sectores económicos, ¿vale? La industria, sobre todo, absolutamente destrozada por culpa de las políticas de Milei. Industria, una cosa que no se crea de la noche a la mañana, que tarda mucho tiempo en ganar fuerza, en ganar estabilidad, en ser sostenible. Pues nada, política de Javier Milei y me las cargo. Eso es lo peor que puedes hacer para una economía más o menos desarrollada o en vía de desarrollo, porque eso no lo vas a poder lograr luego fácilmente. ¿Cómo vas a remontar? Fijaos, todos los sectores que caen, todos los sectores, salvo los del sector primario, uno porque ha rebotado mucho por la sequía del año pasado y lo otro porque están vendiendo los recursos naturales de Argentina y se los están vendiendo al mejor postor en el extranjero, ¿no? O sea, que están saqueando el país de recursos naturales, básicamente, ¿no? Pero la industria, lo que te genera de verdad mayor valor añadido, está descomponiéndose, se está destrozando por culpa de las políticas de Javier Milei, y eso es lo peor a medio y largo plazo. Pero aquí tenemos a indocumentados, ignorantes, diciendo que esto es lo mejor que puede ocurrir para Argentina, que el futuro va a ser mejor. Venga ya, tócate los pies. Es que es vergonzoso, es una maldita locura que digan estas cosas. Por si fuera poco, este dato lo ofrecen ellos mismos luego, lo vamos a ver. Más de 9.000 micropymes, que han cerrado, ¿vale? Por culpa de la política de Javier Milei. De nuevo, son sobre todo micropymes, pero también han cerrado pequeñas, medianas empresas y también grandes empresas, por culpa de esta recesión autoinfligida por Javier Milei, que él mismo dice, no, es que había que hacerlo, pero es muy duro, ¿verdad? Es muy duro, y cuando las empresas cierran, es muy difícil luego volver a crearlas, ¿vale? A reactivar ese tejido empresarial, porque las cosas no se crean de la noche a la mañana. Esto se llama, en economía, histéresis, que es dejar una cicatriz en tu economía, dejas una herida que tarda mucho tiempo en sanar. Entonces, esto es lo peor que puede ocurrir para una economía. Y esta gente dice que es lo mejor. Es que es todo lo contrario. Pero esto no ha acabado aquí. Todavía nos quedan por comentar algunas cosillas. Vamos a avanzar un poquito más. Por ejemplo, también se ha duplicado. Pero sea como sea, lo cierto es que hasta aquí las políticas, bueno, han sido muy fáciles de comprender. Menos gasto público, menos inflación, más inversión. Más inversión, ¿pero qué habla? Mentira, falso, no engañes a la gente, por favor. En fin, más allá de lo sido muy fácil de comprender, no sé qué, y todo el rollo, ¿no? Fáciles de comprender cuando en realidad están haciendo mucho daño a la gente y utiliza ese lenguaje ahí, fácil de comprender. No se trata de comprenderlo, se trata de que están haciendo mucho daño. Pero más allá de eso, dice, más inversión. Toma, gráfico de inversión. Ya que tú no eres capaz de ponerlo ni de verlo, porque no sé si lo conoces o lo quieres ocultar, yo te lo pongo en la cara. La inversión ha caído sistemáticamente, sin parar, cada uno de los meses en los que Javier Milei está gobernando. La inversión, ahí lo tenéis, inversión bruta interna en niveles mensuales. Son datos oficiales, ¿vale? Ahí está. Pum, 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 todos los meses cayendo. Pues nada, este hombre se inventa que la inversión está mejorando, ¿no? Se refiere, claro, a la inversión financiera, porque llegan algunas grandes empresas y dicen, venga, voy a invertir un poquito aquí, que eso no sirve para nada, no crea apenas empleo, y además la mayor parte de estos anuncios es, voy a invertir, ya veremos si invierten o no, pero de momento yo voy a invertir, ¿vale? La mayor parte es así. En fin, una barbaridad tremenda. Pero, insisto, esto todavía no ha acabado, quedan algunas cosillas más que comentar. Para eso tenemos que avanzar un poquito más aquí en la línea del tiempo, aquí. Vamos a ver qué nos comenta. De dos formas. La primera, eliminando las deudas del Banco Central y pasándoselas al gobierno, de forma que el Banco Central ya no tenía que seguir imprimiendo billetes para pagar a los bancos. Y ojo, esto tampoco es que mejore mucho la solvencia del Estado argentino como tal, pero haciendo esto, el Estado deja mucho más claras las deudas y reduce la tentación política de volver a abusar de la impresora. Además, a ver, ya estamos con la impresora. Por supuesto tiene que salir la impresora en algún momento, porque si no estalla por dentro o algo así. Está diciendo que en Argentina lo que se ha hecho ha sido pasar la deuda pública o pasivo remunerado del Banco Central al Tesoro, ¿vale? Eso es cierto, pero dice, así se quedan las cuentas más claras. Cuentas más claras, ¿qué ganas con cuentas más claras? ¿Vale? Aquí lo único que yo os puedo comentar es que si tú
tienes la deuda en el Banco Central, que es la institución que puede crear dinero, y te has endeudado en pesos, pues cuando vayan a pedirte los pesos, en el último caso, puede crear pesos y pagar la deuda. No vas a impagarla, ¿vale? Si ahora lo que estás haciendo, como ha hecho Javier Milei, es pasarlo todo al tesoro, con lo cual, es verdad, el Banco Central no va a crear dinero, pero cuando te vayan a pedir una deuda que no puedas pagarla, ¿qué vas a hacer si no tienes el Banco Central? ¿Vale? Es la receta perfecta para que haya un impago, una quiebra, una bancarrota del Estado argentino. Y si no, tiempo al tiempo, lo veremos, a no ser que sea rescatada otra vez por el Fondo Monetario Internacional, pero esto es, no sé, cómo es ponerte ahí delante de un precipicio y esperar a que la fuerza de la gravedad haga su trabajo, porque no se puede entender de otra forma este tipo de estrategia, ¿no? Quitarte la herramienta de crear dinero, que no es mala per se, depende cómo se utilice, pero si tú te la quitas de en medio, mal rollo. Todos los países del mundo la utilizan y no tienen por qué hacerlo mal, precisamente. Continuamos. Laxas de pago. Pero es que la segunda clave que ha arreglado el problema ha sido la entrada masiva de dólares. Tras un aumento del 25% de las exportaciones y una caída de las importaciones, han empezado a fluir los dólares por Argentina. Pero, un momento, ¿no hemos dicho al principio del vídeo que en Argentina había recesión? Sí, hay recesión, pero desde cierto punto de vista, la recesión permite sanear la economía. Y diréis, ¿por qué motivo? Pues porque al haber menos actividad económica, los precios se moderan, bajan. Si los precios bajan, también bajan para los países extranjeros. Y entonces, esos países extranjeros pueden comprar más barato en Argentina. No es por eso, o no solo por eso, mejor dicho, porque sí, la recesión autoprovocada, autoinfligida por Argentina, por el gobierno de Argentina, está empobreciendo mucho a la gente y está provocando que haya una entrada neta de dólares en el país. Esto no es algo que tenga por qué ser negativo, pero lo explico aquí. O sea, para comprar productos en el extranjero, Argentina necesita pagar en dólares, pero es algo que consigue porque también está vendiendo productos en el extranjero. Por ejemplo, carne, obtiene dólares, y con esos dólares compra la compra de maquinaria, ¿vale? Si tú ahora empobreces de golpe a todo el mundo, como ha hecho la motosierra de Javier Milei, ¿qué ocurre? Que compran menos cosas en el extranjero, ¿vale? Porque no tienes capacidad económica y por lo tanto salen menos dólares al extranjero. Entonces, no es que en Argentina estén entrando aquí a mansalva muchos más dólares, lo único que ocurre es que están saliendo menos, porque los argentinos son más pobres, ¿vale? Esto que lo he explicado aquí con un dibujito lo enseño con un gráfico, ¿vale? Lo que ha marcado la diferencia ha sido que se han desplomado las importaciones. La gente en Argentina más pobre compra muchas menos cosas de fuera. En cambio, las exportaciones han aumentado un poco, que tiene que ver con eso último que ha dicho, de que la moneda ha cambiado, pero muy poco. Porque la clave al fin y al cabo es que las importaciones se han desplomado, la gente es mucho más pobre y ya no salen tantos dólares al extranjero. ¿Eso de verdad es algo positivo para darte palmadas? No, es algo negativo, estás empobreciendo a la gente. ¿De verdad tu política para salir del atolladero es empobrecer a la gente? Para que no haya inflación, para que entren dólares. Es que es lamentable, es salvaje, es sádico, también hay que decirlo. Y ahora, fijaos, aquí quizás se vea mejor, la caída de las importaciones están en unos niveles casi como los de la pandemia, en un momento en que no podían ni comprar productos fuera, y más o menos como lo de la crisis de Macri en 2019. O sea, este es el éxito de Javier Milei, la de empobrecer a la gente tanto para que no pueda comprar dólares en el extranjero. ¿Y por qué decía yo que lo de la depreciación de la moneda no es tan importante? Como él había dicho, algo importante es, pero eso solo operó en los primeros meses, porque al fin y al cabo Milei depreció muchísimo el tipo de cambio oficial. Eso hace que los productos que vas a comprar en el extranjero sean más baratos y tus productos que vas a vender en el extranjero sean más baratos, con lo cual te compras más y al mismo tiempo lo que vas a comprar fuera es más caro, compras menos. Pero es que eso se ha ido difuminando con el paso del tiempo, porque los precios en Argentina han aumentado tanto que al final, fijaos que ese es el tipo de cambio real, ya descontado la inflación, lo que ocurre es que está en los mismos niveles que antes de que Javier Milei llegara al gobierno. Es decir, que sí que tu moneda en un primer momento era más barata de cara al exterior, con lo cual tus exportaciones mejor, pero es que tus productos se han encarecido tanto en tan poco tiempo que lo comido por lo servido, ¿vale? Y ahora os traigo ya el último, ya para acabar, ya sí que sí, que es, como siempre, una patada al rigor y una falsedad total. Y esta es la más grave de todas desde mi punto de vista. Es que vais a ver que es fachatez. No es la más grave, pero una de las más graves. Es que qué poca vergüenza. Fijaos. Y se puede montar con un simple gráfico. El gobierno tiene que saldar en el futuro cercano. Solo este año, el gobierno ha tenido o va a tener que pagar facturas de 100.000 millones de dólares, el equivalente a un sexto de todo el PIB. Y 2025... Eso es todo por la deuda externa, ¿no? Que tiene que pagar el país con acreedores internacionales extranjeros. Del pasado, obviamente.
También será un año muy pero que muy malo. Por poner estas cifras en contexto, Argentina deberá pagar a acreedores privados más de todo el superávit conseguido hasta el momento. Por supuesto, esto no es culpa de Milei, esta es la herencia del peronismo y de Sergio Massa. Es que es increíble que diga eso, de verdad. A ver, la deuda externa de Argentina, fijaos, he puesto aquí, estos son datos del Banco Mundial, ¿vale? Y lo he puesto, la deuda externa acumulada del producto sobre el PIB, bueno, o el equivalente, sería el producto nacional, pero bueno, es equivalente, de Argentina. Y yo lo que he hecho ha sido poner por segmento la parte en la que gobernaba un peronista y no peronista, ¿vale? Lo rojo es no peronista. Primero fue Alfonsín y luego de la Rúa, ¿vale? Lo azul son peronistas, aunque Menem se declaraba peronista, pero en realidad aplicó políticas neoliberales. Y luego tenemos a Macri, que obviamente no era peronista. ¿Veis ahí en el gráfico cuándo aumenta la deuda externa? Es que no lo veis, la deuda externa aumenta cuando Alfonsín está gobernando, ¿vale? Y luego aumenta un poquito con Menem, pero sobre todo se dispara con De la Rúa. Y luego tenemos que en el mandato de los Kirchner lo que hace la deuda externa es bajar muchísimo, muchísimo. Y luego tenemos que Macri también la dispara. Sabemos que Macri se endeudó a expuertas con el Fondo Monetario Internacional. Pero fijaos que las declaraciones de este hombre ha sido... No, quien más aumentó la deuda fueron los peronistas y Massa, o algo así ha dicho, ¿no? El peronismo y Massa. ¿Y por qué no mete a Macri? Que ha sido el único que ha disparado la deuda pública externa, concretamente con el Fondo Monetario Internacional, a unos niveles increíbles. Que ahora mismo Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Por encima de Etiopía, por encima de cualquier país que se os venga a la cabeza. Haití, Nigeria, que están muy endeudados, pues no. Argentina el más endeudado de todo, con diferencia por culpa de Macri, no peronista. Pero este tío, pues tiene que disparar a alguien y dispara al peronismo y tal. Dice, pues nada, ha sido el peronismo. Y la deuda pública, ¿y por qué pongo aquí la externa y no la, por ejemplo, la total? Bueno, porque si vuelvo a lo mismo de antes, si tú te has endeudado en pesos y viene alguien y te pide la deuda pública en pesos, tú se lo puedes devolver, ¿vale? Porque puedes siempre acudir a la creación de dinero. Pero si tú te endeudas en dólares, como hizo Macri con respecto al Fondo Monetario Internacional, y bueno, como hizo De la Rúa también, y Alfonsín, ¿qué ocurre? Que cuando te vienen a decir, dame los dólares, no puedes crear dólares. Si no tienes dólares, impago, quiebra absoluta, ¿vale? Pues nada, sabemos perfectamente, porque son datos, que quienes más han endeudado y puesto en peligro al Estado argentino han sido los precisamente no peronistas, concretamente Mauricio Macri, de una forma muy destacada a partir del año 2016. Pero este hombre indocumentado, ignorante o simplemente con mala fe, lo que hace es echarle las culpas al peronismo. Hay que tener poca vergüenza. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.